Estamos trabajando en la Escuela de Espacio Ficcional como materia integradora la farsa de Maese Patelén, una escena de la farsa de Maese Patelén, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, me parecía como interesante que nos cuentes vos tu experiencia, porque yo sé que vos la has montado y también sé que has trabajado mucho sobre la farsa, que te gusta mucho la farsa, que tu teatro callejero tiene mucho de farsa. Entonces me parecía interesante en este proceso de armado de la escena que estamos haciendo, que nos cuentes si tenés algunos secretos, alguna información, alguna data sobre la farsa y también cómo fue que vos la montaste, si hiciste una adaptación, cómo fue la versión que hiciste vos con el Teatro del Taller. Bueno, la farsa tiene una historia para mí detonante en mi vida, porque yo había hecho teatro en el elenco de Ciencias Económicas. Yo a los 25 años empecé haciendo un par de papeles así, en el Teatro Avenida, que quedaba en la calle San Martín. Y cuando empezamos a trabajar la farsa de Patelén con un maestro que sabía muchísimo sobre Stanislavski, primero, que era el Pepe Chaveta, el papá de Liliana Modó. Esto fue para allá por el año 1600, habrá sido. Estábamos con el Pepe trabajando la farsa, con Bachi Butini, Mariú Carrera, varias gente más, la farsa de Patelén, que Pepe Chaveta le encantaba la farsa. Primero nos trabajamos mucho con él sobre Stanislavski, después nos propuso montar la farsa. Y la memorizamos todo el texto y lo ensayábamos corporalmente y teníamos mucho entrenamiento físico, tanto el Bachi Butini como Mariú y yo, éramos jóvenes, teníamos mucho entrenamiento físico. Yo tendría 26 años, 27, y el Bachi 24, y Mariú por ahí. Y mucho laburo físico, con la farsa, y el texto lo memorizamos. Fíjate lo que pasó, fue una cosa casi accidental. Yo había leído mucho sobre la farsa porque me interesaba el género. Yo venía de un teatro más estricto, más serio, digamos, serio en todo sentido, con un director, con toda una... Y a Pepe le pasa una desgracia, a Pepe Llorente se le muere la esposa. Entonces nos deja, se entra en una depresión, tenía que estar con las hijas. Son 4 hermanos, eran 4 hermanos. Liliana Bodó, que tenía 3 hermanos. Y entonces decide no dirigir el grupo, y ya lo habíamos anotado en un festival que participaba, hacía la municipalidad. Entonces dijimos, ¿quién dirige de nosotros? Y ninguno quería dirigir. Y entonces cortamos unos palitos, y uno más chiquito y otro más largo, y a mí me tocó dirigir. Entonces eso fue muy poco tiempo antes de estrenarla. La habíamos hecho con el Bachi, la habíamos ensayado. Un día ¿cómo es? El escenario de la vendimia, nos dejaron ensayar ahí unos tipos. En ese espacio de 100 metros corríamos, saltábamos, brincábamos, hacíamos saltos con el Bachi, acrobacia, con Mario también. Ensayamos después un día arriba de una pared, ensayamos arriba de un árbol, ensayamos. El movimiento lo teníamos recontra armado. Y el texto era el texto de la frase original, una versión que tenía Pepe de un libro que yo tengo de él, que él me regaló. Y fíjate vos, la noche del ensayo general, en el Teatro Quintanilla, vamos a hacer el ensayo general, y yo como director y actor, con poca experiencia, tenía que decir, no tenía la más puta idea. Vos sabés que yo para las luces soy un negado, para los vestuarios soy un negado, o sea, no es que no me guste, no, que soy negado, o sea, algo en mí no funca ahí. Entonces, y empezamos a ensayar la primera escena y yo me quedé desorientado. No sabía, bueno, vos entrás por acá, como había marcado Pepe, vos por acá, vos por acá. Y yo de pronto habíamos estudiado los farsantes medievales, que enseguida voy a hablar, y ellos improvisaban. Lo más hermoso,
me motivó a leerlo, como me los imaginaba improvisando por la calle, había leído distintas farsas chiquitas, así, estos tipos que trabajaban en la calle, y que había leído una vez una cosa que me gustó mucho de un farsante, dos farsantes, uno arriba de un muro en una ciudad, los muros esos que entraban en las ciudades medievales que rodeaban la ciudad, para la gente pobre, trabajaba arriba del muro el tipo, con unas alas. Entonces corría por la pared del farsante y decía que dentro de un ratito iba a volar. Apenas el sol se pusiera, él volaba. Entonces movía las alas, eso es lo que dice el libro de Boyaisef, movía las alas y entonces iba como, amagaba como que saltaba en el muro, ¿no? Entonces la gente toda sorprendida y el tipo ya saltaba, ya saltaba, ya saltaba. Cuando llegó la noche, el compañero, mientras pasaba la gorra, ¿no? Pasaba la gorra para recoger entre comidas y plata, o lo poco que le daban. Entonces, y después el compañero se iba por atrás del muro, ¿no? Que daba a la calle, a una calle. Entonces el tipo decía, ahora, ahora. Entonces empezaba a volar por el muro, la gente enloquecida, el tipo saltaba, en vez de saltar para el lado del público, saltaba para el otro lado. Y caía arriba de una carreta con pasto. Entonces caía ahí, se subían en la carreta y se escapaban con la plata. Entonces digo yo, estos hijos de puta eran unos atorrantes, y me encantan los atorrantes, yo soy medio atorrante, me encanta. Y yo, entonces dije, no ensayamos. ¿Cómo no ensayamos? No, nos vamos. Y estaban los técnicos, la música, todo el de la música. ¿Cómo nos vamos a tomar una cerveza? Yo invito. Vamos, y mañana improvisamos como hacían los antiguos farsantes, con el texto que tenemos, pero agregándole lo que se nos cante, improvisamos. Y todos se quedaron, y el bachi gritó, me acuerdo, improvisamos, improvisamos. Los músicos desorientados, los de las luces, y nosotros, ustedes también, improvisados. O sea, y nos fuimos a tomar una cerveza frente a la Plaza de Independencia, y el otro día la hicimos improvisada, agarrándonos de las unidades que tenía, pero nos divertimos con un montón de cosas que habíamos reinventado con el bachi y con la Mariú. Nos cagamos de risa, terminamos la función y yo sentí que habíamos encontrado así de casualidad el espíritu de la farsa. Improvisada, el público se puso de pie y se subió al escenario a aplaudir. Y yo me gané el premio como director, que compartí con el Pepe, y como actor. Más allá del premio, que importa en un carajo, me importó haber descubierto a esos tipos en el medioevo que para mí cambiaron el teatro y empezaron con lo que es la sátira mordaz, crítica y ácida. Entonces así descubrí yo la farsa, entre la teoría de Pepe Chavetta y el amor por esos tipos que yo me los imaginaba divertidos, divirtiéndose, y cómo habían salido, de dónde habían salido. Los farsantes salieron de los atrios en los atrios de las iglesias, en la época de que la iglesia manejaba todo el teatro. Entonces, los curas más jóvenes, que no eran ordenados, que eran curas ayudantes, se presentaban y hacían una farsita en el atrio de la puerta de la iglesia para que la gente no se aburriera. Cortaban la misa, que era larguísima, duraba como 6, 7 horas, y se paraban adelante y hacían pequeñas escenas. Por eso la farsa, la palabra farsa viene del latín, quiere decir parte. Eran como los apartes españoles, los entremeses españoles más cortitos. Entonces, los farsantes medievales empezaban a improvisar. Estos farsantes, así descubrí yo la farsa, y cómo empezaron los farsantes poco a poco me interesó a burlarse de la misma iglesia y a meter temas con un cura como protagonista que hacía travesuras. Entonces fueron echados de los atrios de la iglesia, después botados de las plazas, después prohibidos en toda Europa, incluso encarcelados y muertos algunos. La farsa tiene una esencia de protesta. La farsa tiene
una esencia de fachatez, una esencia de picardía, de barrio. Será porque yo me crié en un barrio lleno de pícaros, que eso me cautivó. En todas mis obras para chicos, que son como 15 o 20 que he hecho, escrito y he trabajado, todas se juega la farsa. Los actores tienen libertad para improvisar. Bueno, más o menos esa es la introducción, sería. Buenísimo, Ernesto. Sí, yo te quería preguntar específicamente por un axioma que vos siempre decís en las clases, que yo me acuerdo de cuando hicimos, ¿te acordás cuando hicimos Porque te quiero, te aporreo? Sí. Con el grupo La Más Chatarra, bien. que tenía ahí todo Bueno, esto un trasfondo farsesco. Vos decís el axioma siempre que el teatro y la farsa se hacen con los pies. Contanos a qué te referís con eso. lo que, no, lo que nos pasó a nosotros. Teníamos tanto entrenamiento que el movimiento corporal de nosotros en el escenario volaba. Entonces yo dije, la farsa se hace con los pies, porque después cuando lees algunos maestros que yo he leído, bueno, vos también habrás leído, por ejemplo, Michael Chekhov, cuando habla de que el movimiento genera la emoción, a mí entonces se me cerró con el tema de la farsa. A mí, yo si no me muevo en el escenario, no muevo mis manos, no muevo mis hombros, no muevo mi espalda, mis piernas, no se me activa la emoción. No es que moverla, si la obra es más naturalista, moverla como en la farsa, que todo exagerado, grande, y salto y brinco, acrobacia, yo me la subía a la marihuana al hombro, acá a los hombros, la hacía rodar hacia la marihuana, ahora no podría alzar ni a la, aunque era flaquita la marihuana, muy flaquita. Este, hacíamos con el bachi, hacíamos malabares en el escenario. Entonces digo, yo creo que el teatro se hace con los pies, o sea, simbólicamente los pies, para mí con el movimiento. Digo, la farsa se hace con los pies, porque el teatro para niños, que todos los teatros para niños que yo hago está la farsa metida, todo se hace desde el movimiento. Las obras que hago yo para chicos no tienen más de 5 páginas de texto y duran 1 hora. Todo lo demás es acción. Y la farsa de Patelén duraba 1 hora y también eran 6 páginas de texto y duraba 1 hora. Todo lo demás era acción, movimiento, que es un lenguaje para mí universal. Es un lenguaje, el movimiento es un lenguaje universal. Es gran parte del texto del actor, aún en las obras más naturalistas. El movimiento es importantísimo, el movimiento, la acción interna y externa y poder interiorizar lo interno a partir del movimiento de lo externo. Cuando yo me activo corporalmente, libero una emoción. Si no me activo corporalmente, las emociones no se liberan. ¿Puedo interrumpir? Sí, 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 sí. Interrumpa. Como siempre. Claro. Sos un farsante vos, claro. Ahora me cierra. Es perfecto algunas cositas que decís que vale la pena rescatar, ¿no? La picardía que tiene la farsa, la picardía de esa anécdota que contás de los del carromato, ¿no? Pero la picardía que siempre tiene que estar. Vos sos muy pícaro también, y por eso podés condimentar con picardía todo lo que haces, pero es un condimento importante en la farsa, y la picardía puesta en lo corporal, no solamente la picardía, digamos, en la situación, sino mucho de lo que vos decís del movimiento, de esta vitalidad del escenario, es la búsqueda de la picardía en los cuerpos. Eso me parece muy interesante, vos lo hacés mucho, y es lenguaje de farsa, ¿no? ¿Pensás vos? Todo el tiempo el lenguaje. Fíjate que yo me traslado al tiempo y estos tipos laburaban como yo laburo con el grupo de Sol a Sol, en cualquier lugar. En la calle, como he trabajado, cuando he trabajado en el exilio, con el Aristide, que trabajamos en los mercados, y con el vestuario de época trabajamos en los mercados, y nos trepamos a los mostradores,
trabajamos por la verdura, nos regalaban fruta, verdura para almorzar, porque estábamos exiliados y con hambre. Y yo recuerdo cómo se amontonaba la gente y nos seguía por el mercado. Nosotros contábamos historias que nos inventábamos ahí y pasábamos la gorra, o sea, nos regalaban algo los puesteros. Entonces, creo que por eso le decía yo a Tutuca recién que yo aprendí muchísimo a desinhibirme a partir de eso, porque hasta ahí yo me di cuenta que mi cuerpo estaba muy bloqueado, porque cuando yo leía a Grotowski sobre el entrenamiento subliminal que recibimos, que nos endurece, que nos vuelve rígido, veo a muchos actores, me veía a mí mismo hasta ese momento, actores y actrices que están siempre encerrados como en un loop de defensa. Entonces, que son siempre los mismos, aunque hagan otro papel, que pasa mucho en el cine, donde el actor o la actriz le gana al personaje y siempre son los mismos. Entonces yo creo que ese juego corporal nos hace volver a ser niños, menos torturados con una realidad que a veces llevamos con los 15, 20 años, nos inhibimos, nos bloqueamos, adoptamos poses. Para mí eso es lo que dice Grotowski de cómo venimos estructurados y cómo él trabaja un método de desestructuración con los actores. Lo primero que hay que hacer es desestructurar a la gente, no estructurarla más. Por eso no creo en los maestros con su cuadernito. O sea, como que esto es el teatro. Esto es el teatro. El teatro es una cosa que se descubre todos los días. Y la farsa nos enseña a volver a ser niños, a jugar con nuestro cuerpo dentro de las posibilidades que tenemos. Yo ahora ya con 80 pirulos, mi juego no es el otro, de aquel, pero en el escenario me sigo moviendo todo lo que puedo, todo lo que me da, y me entreno corporalmente, qué sé yo. Antes me daba 7, 8 vueltas al lago, ahora ando en bicicleta 2 vueltas, pero las doy. Y creo que si no hay un entrenamiento en el actor, en la actriz, no hay un entrenamiento, no llegas a conocer tu cuerpo, no hay entrenamiento corporal. Yo creo que es muy importante el juego con tu cuerpo, que el juego que trascienda la expresión corporal como materia. El juego, tocar al compañero, el levantarlo, arrastrarlo, el levantar entre 5 a un compañero, subirlo en anda, te hace perder el miedo, te hace trabajar el contacto con la gente, con tus compañeras o compañeros, y te hace a vos sentirte después en el escenario libre de todas las estructuras que te da el sistema. Es una cuestión casi ideológica, o sea, nuestras escuelas nos hacían tomar distancia, o sea, para formar. Y los chicos por un lado y las chicas por el otro, y todavía hay muchas escuelas así, que toman distancia, que andan todos uniformaditos y todos ordenaditos, y todo eso es estructura. Yo creo que el juego es estructura, y la farsa para mí es el eje del juego. Me encanta Chaplin por eso, me encanta Cantinflas, son mis héroes y mis maestros, por su cuerpo, detrás de ellos hay un entrenamiento corporal impresionante, ¿no es cierto? Los dos eran acróbatas, los dos eran atletas. Chaplin había boxeado y Cantinflas había sido boxeador y torero, cantor. Entonces a eso se veía la soltura de ellos, uno en mudo, otro hablado, pero la soltura corporal y la soltura mental que tenían esos seres humanos tan dúctiles, y aunque eran ellos siempre el personaje, eran el personaje de Sandrine, Cantinflas y Chaplin, eran ellos siempre el mismo personaje, tenía una ductilidad en el cuerpo impresionante. Y yo crecí con eso, quizás también ese entrenamiento me dio a mí herramientas para estar en la postura que estoy. Aunque no dejo de creer en los grandes maestros, y para mí Stanislavski abrió un portón, para que entendiéramos que podía, como dice él en su libro, en el primer libro que se llama ¿cómo es? Mi vida en el arte, cuando él dice, cansado de que me dijeran qué hacer, quería que me explicaran el cómo. Y ahí un poco
Después del cómo viene la libertad para uno aprender solo, moverse, jugar. Bueno, eso más o menos el porqué. Para nosotros es importante empezar con la farsa, ¿no? En primer año, porque la estamos trabajando en primer año, porque, bueno, maestros como Meyerhold o Copó, por ejemplo, decían que era muy importante empezar la formación teatral con una expresividad abierta, exagerada, para después ir a lo pequeño, ¿no? Que un poco esto que vos decías recién, cómo la farsa a vos te liberó de un montón de cosas que quizás el teatro que estabas haciendo te estaba como constriñendo y después pudiste como soltarte un montón. ¿Pensás que eso es así? ¿Podrías, digamos, sentirte a gusto con esa manera de ver la formación teatral, empezando con un volumen expresivo más grande para después poder tomar otras teatralidades, abarcar otras teatralidades? Totalmente, totalmente, totalmente. Viste, cuando trabajamos juntos nosotros damos mucho laburo corporal, los chicos, aunque damos improvisación, trabajamos mucho lo corporal y mucho abrir el cuerpo y cerrar el cuerpo y hacerte grandote y hacerte chiquito y abrácense y corran y trépese uno arriba del otro y muévase, que aparentemente no tenía nada que ver con la improvisación, pero tenía que ver con la desinhibición, con la comunicación y con el riesgo corporal que es tan importante para laburar. El juego, todo juego tiene un riesgo físico. El fútbol tiene un riesgo físico, el básquet tiene un riesgo físico, jugar hasta el tenis tiene un riesgo físico. Entonces el actor, el deportista tiene que tener un cuerpo entrenado para eso, y el actor, la actriz, que van a trabajar con su voz y con su cuerpo, con las dos cosas al mismo tiempo, necesita descubrir que su cuerpo se puede mover, y no es una cuestión que se puede hacer intelectualmente. A mí la expresión corporal que se enseña en algunas escuelas no me gusta, no me gusta porque la veo por momentos alejada de lo teatral. Creo que debería darse expresión corporal junto con lo teatral, para que el que labura lo corporal también trabajara el teatro, aunque no fuera la base, sino que la base fuera entender qué músculos mover, cómo se mueve tu columna, todo lo que significa la expresión corporal, ¿no? Cómo se mueven tus manos. Todo eso debería estar unido para mí. Por eso te acordás tú, qué lindo que fueron las clases que hicimos con la Paula Sinaí, que ella el otro día se acordaba de una charla que tuvimos, cómo cuando nos fundimos ese año para ella fue maravilloso, y para nosotros también. Juntarnos con una persona que sabía mucho de corporales, nosotros que sabíamos algo de teatro. Fue hermosísimo. Entonces creo que el entrenamiento teatral no puede venir desde la teoría, como empecé yo, sino tiene que venir desde la práctica. El aprendimiento también tiene que venir desde la práctica. De sacarte, de sacudirte el cuerpo, sacarte todo el arrastre que tenés, las poses que tomás para defenderte, ¿viste? Te van convirtiendo en un ser que oculta el ser que está dentro, sin darte cuenta. Como te escondes dentro de un prototipo y aparece la timidez, aparece la inhibición, el bloqueo, que solamente se libera con el juego, como en todo acto de la vida, se libera con el juego, en ser niños, en jugar. Yo también siempre digo yo que lo que dijo un maestro una vez, decía, seamos niños, lo importante es volver a ser niño, porque el niño tiene una concentración, el niño no le dio Stanislavski, pero su concentración es consciente y voluntaria, decía. Porque si el niño viene con un palo jugando que es un caballo, montado en el caballo, ahora juegan con la computadora, están en la mierda. Entonces, el niño juega con el palito que es un caballo, cuando juega a los gauchos, a los indios, o a lo que sea, que va montado, el padre le dice, deja ese palo, lo deja. Y si dice, deja ese caballo, también lo deja. O sea, es consciente
de que es un palo, pero él lo ha transformado, lo ha modificado. Y eso para mí, lo que nosotros tenemos que hacer con los objetos en el escenario, modificarlo. Y tengo que hacer con el compañero, modificarlo cada noche. Yo llevo un par de horas educando al nene, llevo 1400 funciones. Yo cada vez que no es orgánica la función, yo salgo como director y le digo a mi compañero, loco, eso no va, no va. Miremosnos, escuchémonos en serio, escuchémonos en serio. La comedia es una cosa seria, no es un chiste, no estamos haciendo chistes, estamos actuando. Seamos orgánicos, seamos creíbles, seamos niños que tienen fe escénica desde chicos en las cosas que juegan. Yo, más Ahí te que veo. preguntas, la verdad era agradecerte por el tiempo y por esta predisposición. Creo que a través de esta charla me he sacado varias dudas que sí tenía y las iba a preguntar, pero no hace falta preguntar nada porque ya me las pudiste resolver. Pero sí, era esto, más que nada, cuando decimos que es una farsa, o sea, ese gustito que tiene la farsa que, por ejemplo, para mí es muy complicado porque es una rama que nunca he tocado y que desconozco por completo, era lo que le contaba al Tutu y al Pachi cuando teníamos clases. Así que nada, con todas estas respuestas, más que una pregunta es agradecerte y bueno, vamos a ver qué sale. Mira, la farsa, como yo dije ahí, lo dije con la historia. La farsa comienza en los atrios de las iglesias, cuando los curas jóvenes entretenían a la gente para que no se fuera. En ese momento de la historia, el teatro era manejado por la iglesia durante siglos. Fue manejado por la iglesia. ¿Qué contaban los espectáculos? Contaban los milagros de los santos, de los dioses, de la Virgen, contaban los autos sacramentales, que era la comunión, el bautismo, todas esas cosas, y contaban la vida de los santos. Esos eran los temas que trataba el teatro. Todos temas manejados por la iglesia. En la época del oscurantismo surge la farsa. La época que estamos prisioneros de una iglesia que es mala, una iglesia que fue terrible, tal así que a los farsantes, la iglesia, cuando la gente más joven se alejó, porque criticaban a la iglesia adentro, fíjate lo que pasa, ahora ustedes ya tienen edad para saber lo que pasa con el Instituto Próboro, lo que se destapa ahí, todas las cosas terribles que pasan. Esto no quiere decir que todos los curas sean cretinos, que sean malos, que sean buenos. No. Hay de todo. Yo he laborado dentro de un convento durante 3 años como sacristán, cuando era joven, en Córdoba, y conocí a los curas, y había, de los 14 curas que había 4 que eran, pero impresionantemente coherentes con todo. Los otros 10 no eran coherentes. No se hablaban entre ellos, se peleaban, tenían un discurso falso, o sea, pero había 4 o 5 que eran curas. Yo he trabajado también con los curas tercermundistas en los barrios, antes del exilio, y eran realmente tipos maravillosos, de una inteligencia, de una lectura, de gente que hacía honor a la religión católica. Entonces, pero los farsantes, por eso se llama farsantes, porque contaban, eso como surge de la palabra relleno, que los ponían para entretener, poco a poco se fueron rebelando contra la iglesia y contaban, se empezaron a burlar de las contradicciones. Y decían palabrotas, ¿no es cierto? E insultaban, corrían, se mostraban semidesnudos o hacían chistes grosos, y eso fue terrible, eran atorrantes. Entonces, hay una cuestión muy importante en este momento que ustedes viven como jóvenes, hay toda una libertad sexual, hay toda una libertad, hay una unificación, ya no hay tanto quilombo con la sexualidad de la gente, ya no es un tabú, no es un miedo. Cuando yo era chico era un tabú, era un miedo. Imagínate vos en el siglo XIII, XIV, lo que era. La mujer era un objeto, ¿no es cierto? Y la farsa se caracteriza por la crítica social. En Patelén mismo, en
en la farsa de Patelén. Patelén es un abogado sinvergüenza, que compra a la justicia, que es el juez. Lo compra porque es un corrupto, el otro. El otro, que representa al comerciante, y es una sátira, mirate, en la época se escribió la farsa, nunca se escribió. Incluso algunos se le atribuyen que le escribió Molière, porque fue una de las farsas más completas, la farsa de Patelén. Al otro, el pañero, es un comerciante inescrupuloso, terrible, terrible. Entonces es una crítica, ¿no es cierto? Es una crítica, y la mujer está en la casa, nosotros la liberamos y la hacemos partícipe en la versión nuestra del juego, ¿no es cierto? Pero el pañero, el juez es un imbécil que lo manejan como quieren en la farsa. Entonces se burla del juez. El abogado es un tramposo, mentiroso, como son muchos abogados que lo educa la universidad estatal y después salen y le chorean al Estado. Entonces, son sinvergüenzas. Fíjate vos en la época que ya plantea que el abogado es chanta. No que todos los abogados son chantas. Patelén representa a esos abogados pícaros que está lleno, que está repleto de abogados chantas, ¿no? Yo estudié abogacía cuando estaba en Córdoba, que era sacristán, por eso sé que los abogados eran chantas, porque me pasaron cosas con los abogados cuando hacía trabajos prácticos en un par de estudios, las contradicciones que tenían y cómo hacían para engañar a la gente. Entonces, en la farsa de Patelén está todo eso. Está la mujer, que nosotros en la versión nuestra dimos un papel mucho más importante a Guillermina. Está la crítica al pañero, al comerciante inescrupuloso que quiere el paño venderlo al mejor precio y no le importa subir el precio y es engañado por el abogado astuto. Y después el pastor, que es el más simple, el más humilde, el más aparentemente más tonto, es más vivo que todo, porque termina engañándolos a todos con el paño. Dice, pero me tienes que pagar, y al final la farsa termina con una frase, no sé si ustedes la usan, que dice, siempre habrá un pillo que sea más vivo que otro pillo, una cosa así, en el texto que tengo yo. O sea, como que siempre hay uno más vivo que otro. Y ahí juegan en la obra, en la farsa, ¿quién es más vivo de todo? Y al final el más vivo de todo es el aparentemente más tonto. O sea que hay una cuestión social ahí. La clase más pudiente, que es el juez, la clase del medio que maneja la guita, que es el abogado, que fíjate lo mismo que pasa ahora en la sociedad. La clase baja, que es el pastor, es el que gana. La única diferencia que hay, que ahora en los países nuestros no gana el de la clase más baja, gana el de la clase más alta, ya es la diferencia. Pero en la farsa hay una burla a la sociedad, en la farsa de Patelén, a la absurda e hipócrita que son las instituciones, la que representa el abogado, y la que representa el juez, y la que representa el pañero. Entonces, es una cosa con mucho contenido. No es un juego nomás divertido. Es una cosa con mucho contenido la farsa. La farsa de Patelén tiene mucho contenido. Es una crítica social. Por eso tiene que haber sido que los mandaron matar, los prohibieron la farsa en toda Europa, por una bula papal. Una bula papal, alrededor de 1500 y algo, prohibió la farsa en toda Europa. Y los farsantes fueron encarcelados o colgados o ahorcados. Entonces, la diversión es mordaz en la farsa. Por eso dice, sos un farsante. Por eso se dice el término, este es un farsante. Porque dice una cosa y después, si no, elegí el político que vos quieras, vas a tener para divertirte y regalar. Que promete una cosa y no la cumplen. Ahora, por ejemplo, recién veo en el noticiero que el hospital en que yo he ido varias veces, que es el Gavilán, allá por Bermejo para arriba, como en el Garrobal, que yo he ido algunas veces a trabajar para los viejitos ahí, se ha derrumbado una parte, los viejitos lo tuvieron que sacar, se mojaron,
el hospital se viene abajo, salió el director a decirlo frente a las cámaras. Y el año pasado, el gobierno se gastó 72 millones de pesos en arreglar la Plaza San Martín. Y los hospitales. Hay farsantes por todos lados. Entonces, lo que vos querías ver, que la gente quiere ver la Plaza San Martín toda bonita, era para que los chicos no patinaran ahí, me parece a mí. Entonces, la dejaron y se gastaron 72 millones en un cartel inmenso, 72 millones para arreglar la plaza. Y la plaza en España igual. Bueno, entonces, farsante, por eso se ha usado el término farsante a todo aquel que miente. Y en el sábado, en la farsa de Patelén, mienten todos. ¿No es cierto? Hasta miente el otro para el pastor, que todos lo joden, ¿no es cierto? También miente al final, porque se hace el tonto y se queda con la tela. Y por eso me enamoré de la farsa. Y como decía, en las obras infantiles, que he hecho como 15, que he escrito, que he actuado con distintos grupos acá en Ecuador, en Perú, siempre hay una burla al más poderoso, siempre hay una burla, una versión que hago yo de la Cenicienta, es una burla a la Cenicienta, por estúpida, porque debe casarse con un príncipe que después es un imbécil total. O sea, hay muchas que se casan con el chico bonito y tienen la Cenicienta metida en la cabeza, quieren ir a un lugar lujoso y casarse con un chico lindo, que tenga un auto nuevo y que sea, si es rubio, mejor. Y entonces, y a veces no te das cuenta de lo que hay adentro de ese tipo. Bueno, la farsa es un género excepcional, crítico, audaz, atrevido, sinvergüenza, desenfadado y corporal. Qué bueno, muchas gracias por toda la información y por el tiempo, como dije recién. No. La pregunta es, ¿qué elementos aportás vos como director para componer el personaje engañado que tiene esta mezcla de ingenuidad, patrón en la farsa, y otra mitad de que encuentra en el discurso del farsante un beneficio oculto para él? ¿A quién te referías? ¿A qué personaje? Se deja engañar. ¿Cómo que qué? Que es engañado No entendí y bien. en parte se deja engañar. Las dos cosas. Engañado y se deja engañar. Claro, la supuesta víctima del farsante tiene como esa doble cara, que encuentra un beneficio en ser engañado, en ser conducido por el farsante. Claro, pero por eso se llama farsante, porque como dije recién, todos tienen una doble intención, todos, hasta el más humilde, que es el pastor, tiene su tiene dentro de su ingenuidad, tiene todo lo que se llama la viveza criolla. O sea, como diciendo, bueno, por eso me gustó la farsa, porque triunfa el de abajo, no triunfa el de la clase media, ni triunfa el poderoso que es el juez, ni triunfa el abogado que ha estudiado, ni triunfa el que tiene plata, triunfa el de abajo. Por eso me encantó la farsa de Patelén y el contenido que tiene. Triunfa el obrero, digamos, el que parece más tonto y todo lo quieren engañar y engaña a todo. Eso tiene de bueno la obra, para mí. Tiene un contenido muy interesante, y muy utópico también, ¿no? Muy utópico, es decir, el de abajo puede lograr un beneficio. Generalmente no nos pasa, nos cuesta muchísimo. A los que somos laburantes e intentamos ser honestos, nos cuesta mucho. Pero está la picardía, que por ahí sacás una tajada. Emilia dice, ¿hay alguna característica corporal a la hora de dirigir a los personajes de la farsa? La característica corporal tienen que encontrarla cada uno a partir del juego y con la ayuda del compañero que los dirige, o la compañera que los dirige. La característica corporal se encuentra a partir del movimiento, no de la cabeza. Uno tiene una imagen del personaje, pero el personaje se hace con los pies, como digo, como los pies significa que hay que moverse. Si yo pienso que yo trabajé mucho ahí con el tema de los animales, la animalización.
como que el comerciante, el que vende el paño, era una rata. Entonces trabajaba agachadito así, todo chiquitito, como que era bajito y para colmo hacía más chiquito. Entonces le digo, bueno, vos sos una rata, pero eso lo dijimos nosotros, no el director que teníamos antes que nos hizo memorizar. O sea, vos sos una rata. Yo, que hacía patelén, digo, yo soy una especie de pavo real en algún momento, porque yo me estiraba así todo, y manejaba las manos y declamaba todo el tiempo como si fuera un rey, un dios, y era un pelotudo total que al final lo engaña, ¿no es cierto? El personaje que liberamos nosotros y que quedó en el final no aparece, pero que le dimos mucha importancia, fue el de la mujer, el de la esposa de Patelén, como que ella le ayuda a engañar al pañero. Ella es cómplice con él para engañar al pañero. ¿Cómo se compone el personaje de Mariú? A partir de una ardilla, como que se movía para todos lados, pero no como un ratón, como el otro que era, pues, insisto, una cosa así. No, la ardilla, así, así era compuesto el personaje, y así le hago yo con las obras para chicos. Le digo, bueno, vos sos tal animal, vos sos tal animal, vos sos tal animal, no tan animal, no le digo, sos un animal. Así, más o menos, ¿a qué te parece? ¿A qué se parecía Patelén? Patelén se parecía a una especie de halcón, de mirada alta, de ave de rapiña, como los abogados, porque era una sátira a los abogados. Entonces, esa cosa así de sentirse inteligente y superior. Entonces, Patelén era un ave de rapiña, era como un halcón, sí, un halcón, digamos, lo más parecido, como que eso era Patelén. Y yo he trabajado las obras infantiles, como les decía recién, dándole herramientas a los actores, también, como trabajando la animalización. Viene bien para la farsa eso, viene muy bien. Viene muy bien. También para el teatro, el otro teatro, el teatro más naturalista, también viene bien componer un personaje tomando el movimiento, porque vuelvo a repetir, para mí el teatro se hace desde el movimiento, no se hace de la cabeza así, vos podés leer muchos libros, podés ser muy inteligente, podés ser un gran director incluso, pero podés ser un pésimo actor o una pésima actriz si no trabajas corporalmente. Hay que trabajar el cuerpo, todo lo que podamos, todo, achicarte, agrandarte, estirarte, buscar hasta que lo encontres. No tiene que estar, la cabeza está la imagen, pero todo lo demás es movimiento para encontrarlo. Un día lo va a encontrar jugando. Jugando lo va a encontrar y el director o la directora que está enfrente va a decir, es el personaje, ahí está el personaje. Ahí está, se descubre. Antes, cuando yo empecé a estudiar con maestros más clásicos, decían, tu personaje es así, así y así, y te moves para allá, para acá y para allá. Y no, ese no es tu personaje, el personaje tiene que ser la fusión del actor, actriz, con el personaje. Como cada uno interpreta, si no, tantas versiones que se habrán hecho en el mundo de Hamlet. Y yo he visto 3. Una en Buenos Aires que me encantó, con Pompeyo Odiver, otra que vi en cine con Laurence Olivier, y otra que vi en Ecuador con un grupo muy bueno de allá. 4, otra que vi en España, muy linda, una versión de un elenco oficial, muy linda versión, pero muy clásica, no me gustó, y todos los Hamlet eran distintos. Ningún Hamlet era igual. Uno era más loco, el otro era más tieso, el otro era más movimiento. Qué sé yo, uno tiene que buscar lo que vos pensás que es el personaje y pedirle ayuda al director. Si el director o la directora te dice, me gustó eso que hiciste, agarrá ese gesto y se trabaja ese gesto que te salió ahí. Porque a veces brota el personaje. No lo pensás, pero brota en un gesto, brota en una acción. Entonces, sí, ahí está, por ahí, trabajar por ahí. Y ahí te empezás a divertir, como niño con su juguete, te empezás a divertir con tu personaje. Es importante a veces usar un elemento en la composición, en el juego de la composición de la farsa, un elemento
que te sirva para jugar. Una capa, un palo en la mano, una cartera con plata para el comerciante, que la tenga siempre agarrada, porque es un agarrado, es un tacaño. Es importante que tenga, trabajar con un elemento para que te ayude a componer el personaje. Pero se componen los personajes que he hecho yo, que no sé cuánto habrá sido en mi vida, en tantos años, pero todos los he compuesto desde el movimiento, desde el cuerpo, desde la acción. Y hay obras que hago, como Educando al Nene, hago 7 personajes y no uso nada, o sea, un teatro totalmente despojado. Lo voy haciendo desde la composición, desde el cuerpo mío, como se estira, se achica. Yo mido 1,87 de altura, soy alto. Entonces me achico, me agacho, me escondo. Entonces, así van surgiendo, me pongo así, y entonces van surgiendo los personajes que hago en esa obra y en otras también. Acá, Sergio Páez. Sergio Páez dice, buenas noches, yo hice la práctica de la UNC Cuyo ocupando el espacio de las universidades de Cuyo, Lisístrata. Usar la acción en un espacio tan amplio es interesantísimo. Corríamos de facultad a facultad como 80 personas. Hacíamos carros con el cuerpo, muchas cosas con los cuerpos. La importancia de la acción para la emoción y la improvisación. Experiencia súper valiosa. Eso dice... Qué bueno, decirle que... Sí. Bueno, gracias, muchas gracias, porque para mí haber dejado el año pasado de hacer la práctica escénica en espacio no convencional, muy triste que haya terminado. Fueron 15 años, eso surgió con el Tutuca, cuando hacíamos las prácticas afuera, en espacio abierto, las prácticas de los estudiantes, cuando éramos compañeros de la cátedra con él. Y después cuando me retiré de la universidad, empecé durante 15 años, hice cada año una apuesta distinta. Y esa apuesta de Lisístrata fue muy linda, porque es una obra griega, que es una de las pocas obras griegas que era feminista, que habla de las mujeres, los hombres, las mujeres se organizan porque los hombres están de guerra en guerra, que manejan los poderosos, como siempre, de esa época, siglos antes de Cristo, y las mujeres dicen, bueno, no vamos a hacer más el amor. Y los hombres empiezan a desesperar, entonces las mujeres hacen una huelga de amor y logran que los hombres firmen la paz. O sea que me parece genial a mí lo que plantea ahí Aristófanes. Y que el humor lo amo, quiero mucho el humor. Dice muchas cosas el humor. Dice, podés contar muchísimas cosas con humor. Y es un género maravilloso. Y la farsa es un género maravilloso. Ernesto, dijiste una cosa muy importante para los alumnos. Dijiste muchas cosas importantes, pero ahora al final dijiste una cosa muy importante, que es lo que de alguna manera nos ha guiado a nosotros para trabajar esto en primer año, con alumnos de primero, que es recuperar la capacidad porque ese juego es el que te permite, como dijiste vos, sorprenderte y encontrar el personaje no en la cabeza, sino en el juego que estás haciendo tus compañeros. Así claro. Que dijiste cosas maravillosas de la farsa, y lo que dijiste también, que es muy importante y que tiene que ver con vos y con tu coherencia que hay en la farsa, el cuestionamiento social que hay. Entonces, cuando hablabas de eso y pensando en lo que pasó ayer, cuando hablaba de eso, pensando en lo que de la meta, quizás todos los que saben que en el año 70 hubo una situación terrible parecida, fue el aluvión, y lo que vos hiciste después con el aluvión. Antes de irnos, sería lindo que lo contaras, Ernesto, porque es un lujo lo que vos hiciste en ese momento en la historia nuestra del teatro y en la historia de Mendoza, y muchísima gente no lo sabe, Ernesto. ¿Por qué no lo contás? Sí, repercutió a nivel nacional, es impresionante cómo repercutió. Y así como llovió ayer, llovió acá en Mendoza 2 días seguidos. Yo estaba haciendo teatro hacía poco tiempo. Yo tendría 30 años tenía yo, 30 años. Hacía 5 años que hacía teatro y
había dirigido la farsa nada más, y no me acuerdo si otra cosa, y fuimos hubo un aluvión muy grande, una tormenta terrible, y hay un dique acá, cuando vos entrás por el corredor del oeste, ahí hay un barrio, a la derecha hay un barrio, y hay un zanjón ahí que era de tierra, ahora es de cemento, era de tierra. Y en ese lugar había un barrio que se llamaba Virgen del Valle. Y en ese barrio, al lado había un zanjón muy grande, como dije, de tierra, que es la división entre Mendoza y Godoy Cruz. Y ahí, cuando llovió tanto, arriba había un dique que se llamaba Dique Frías. Y ellos habían hecho trámites, llevaban años haciendo trámites para que arreglaran el dique ese o lo rompieran, porque contenía el agua, pero estaba roto. Entonces estaba tapado por el barro, por las piedras, pero los muros estaban. Y la gente tenía miedo que se rompiera un día. Como nunca llueve en Mendoza tanto, nos sorprende la lluvia como ayer. En ese enero llovió muchísimo y el dique se rompió. Y ese barrio lo arrasó. Perdieron lo poco que tenían toda la gente. Era gente muy humilde. Primero habían tomado ese terreno, después laburaron durante 5 años para que le hicieran unas casitas. La municipalidad, la Dirección Provincial de Construcción, no sé, Vivienda, son unas casitas muy humildes y muchos trabajaban vendiendo verdura, eran trabajadores así callejeros, y el aluvión que pasó por ahí, de ese barrio mató a 14 personas. En Mendoza murieron 27. De ese barrio incluso murió una niñita, un bebé que era bebé, iba con la madre el cochecito, le agarró la correntada y se llevó el cochecito, no la pudieron rescatar, encontraron el cadáver de la bebé 3 o 4 días después. Los autos estaban amontonados en la calle San Martín, rotos, de la que había arrasado el aluvión. Yo fui al barrio a hacer una obra con un grupo que trabajaban, gente que yo quería mucho, son muchos para enumerarlo, pero estaba el Chicho Vargas, que sigue haciendo teatro conmigo en los barrios, la Malicha de Rosa, que era un genio, una tipa que murió muy joven, que era un genio, la Beatriz, la Cise Weiss, compañera que mataron en los militares, y el Flaco París, el Aristide. Bueno, éramos como 7 o 8, fuimos a hacer una obra para chicos al barrio Virgen del Valle, para ayudar a la gente, porque estaban tan tristes que fuimos nosotros y dijimos, hagamos una obrita que hacíamos para hacerlos divertir. Y yo actuaba también. Y fuimos, hicimos una obrita, así, juego, hicimos con los chicos, nos hicieron un escenario, la gente estaba muy contenta. Habían pasado como 8 meses del aluvión. Y cuando termina la función, 3 señores se paran y me dicen que querían hablar conmigo. Se llaman Prado de apellido, uno se llama Juan, es artesano de la plaza y es muy amigo mío, sigue siendo muy amigo mío. Y nos dijeron, muy linda la obra, pero no hay nadie que puede contar lo que nos pasó a nosotros acá en el barrio. ¿Y ya sé, perdieron todo, sí, perdimos todo. Fuimos los más damnificados de toda Mendoza. Algunos perdió las casas, la ropa las perdimos todo, los caballos, qué sé yo, hasta 2 autitos que tenían ahí se los llevó el agua y se hicieron bosta. Entonces, habían estado años haciendo trámites para que arreglaran el dique, nunca le habían dado pelota. Me cuentan a mí y yo les digo, mira, yo no soy director, yo empezaba hace un poquito a dirigir, muy poco. No me animo a contar la obra, tampoco soy escritor. Y me dicen, bueno, nosotros tenemos escrito unas cosas, vamos a la casa, nos tomamos una cerveza, que me gustó, nos pusimos a charlar, nos reímos un rato con ellos, sacaron 3 páginas que habían escrito de los trámites, de cómo le habían hecho dar vueltas y vueltas, de cómo cuando fue el aluvión fueron a quejarse, no les dieron pelota, entonces cómo habían sufrido ellos con esa terrible tragedia, la gente que murió, la gente que perdió todo. Y entonces, yo dije, bueno, vamos a contar esta historia, vamos a ver cómo hacemos, porque yo prácticamente había dirigido muy poquito. Y digo, bueno, vamos, ¿y quién va a trabajar?
Y nosotros, los muchachos, los del grupo, todos, la Maricha, el Aristides, el Chicho, el Flaco París, todos dijimos, todos querían trabajar. La CICE, bueno, trabajemos nosotros, y yo también quiero trabajar, dije, y actuar. Y me había separado hacía poco, y me fui a vivir cerquita del barrio, me integré al equipo de fútbol, que es una de mis pasiones ahí del barrio, y montamos la obra del aluvión. Digo, ¿quién se quiere inscribir? Y pusimos carteles en la verdulería, en todos lados, para actuar. 64 personas se inscribieron. Viejos, niños, jóvenes, mujeres, hombres, o sea, nadie había hecho teatro más que uno que era un payaso, era payaso. Y después se integró, eran 64, 65. Y un grupo de danza, que eran 16 jóvenes que se integraron, después éramos casi 80. Y ensayamos ahí mismo, ensayamos un año y montamos el aluvión. Se llamó así la obra. Ahí a la orilla del Sanjón. Si algún día pasan, deténganse y miren, ahí pasó el milagro. Montamos el aluvión que contaba toda la historia de ellos, la contaba con mucha tristeza y con mucho humor, con canciones, con bailes, y la obra duraba una hora más o menos, con risas y lágrimas que tenían ellos. La misma chica, el hermano de la misma chica que le llevó el cochecito al bebé, hizo el personaje de la hermana con un cochecito cuando nosotros hicimos el aluvión. En un escenario que hicimos nosotros, emparejando el terreno, el escenario era de tierra, y enfrente a nosotros estaba el público, a la orilla del Sanjón. Al estreno fueron como 400 personas. Hicimos 3 o 4 funciones ahí, siempre llenas, y después hicimos 3 funciones en el Teatro Independencia, que se llenó a full, y yo no me di cuenta que habíamos descubierto el teatro comunitario, que se llama ahora, el teatro que hace la gente, el teatro que yo he hecho varias veces más. Como una fábrica recuperada en Bermejo, monté un espectáculo que se llamaba Ladrillos del Coraje, con los obreros, los hijos de los obreros, y 4 o 5 actores. El aluvión, un periodista que se llamaba Bonardel, que también salió exiliado cuando salí yo, y fue a parar a París y murió en París, él hizo una nota maravillosa. Decía, ¿cómo el pueblo puede contar lo que le pasa al pueblo? El aluvión. Y la obra tuvo una repercusión social impresionante. Fuimos a varios departamentos con la obra. El grupo era un grupo hermoso y muchísima gente. Yo, re loco, re arriesgado, re pícaro. La inventé toda. Todos los ruidos lo hacía yo con un micrófono y con la boca, con un amplificador, porque no teníamos equipo de sonido. Casi todo era movimiento y algunos textos importantes que decían los actores, o cantaban o bailaban. El público se enloqueció, fue mi madre, porque era una mujer muy humilde, por primera vez al teatro fue, lloró, se emocionó. La gente no se quería ir, no se iba la gente, el público, nosotros nos bajamos al público y nos abrazamos con toda la gente. Era increíble, habíamos contado una cosa tan trágica, de una forma tan bella y tan linda, que repercutió a nivel nacional. Después un tipo que se llama Norman Brisky, un actor de Buenos Aires, que hacía un teatro parecido en Buenos Aires, me conoció a mí en Córdoba y le habían hablado de la reunión. Fíjense esta cosita chiquita que les cuento, porque las grandes cosas se hacen de cosas chicas. Hace 4 años yo fui al barrio, he ido varias veces, pero hace 4 años fui una vez que había una fiesta y fui a actuar. Ya quedan pocos vivos y algunos se han ido del barrio. Fui con mi amigo Juan, que vive en el barrio La Gloria ahora. Fuimos, y yo actué ahí, hice un monólogo para la gente, y una chica, una señora grande, se acerca y me dice, ¿no te acordás de mí? Claro, han pasado 50 años. Pero no me acuerdo. Y me dice, yo soy la Lucy, la madre del niñito, la madre que llevaba el cochecito cuando el agua se lo llevó el hijo. Y yo soy, ¿y qué hice yo? Y vos hacías, le digo, la que iba a la casa de gobierno. Sí. ¿Y qué más hice yo?
me decía ella, yo no me acordaba. Dice, yo fui de la idea de que como no teníamos telón de fondo, y vos dijiste, no tenemos telón de fondo, qué joda, ¿no? Hubiera sido hermoso el escenario tan grande y tener un telón de fondo. Yo di la idea, me dijo la Lucy, de que lo hiciéramos con sábana de todos los vecinos, que las cosiéramos y lo hiciéramos con sábana de todos los vecinos. O sea que el telón de fondo era todo un símbolo hermosísimo, me quedó para siempre en el corazón. Todo el fondo eran sábanas de los vecinos. Y eso para mí fue maravilloso. Eso pinta lo que fue ese año de trabajar con gente humilde, sentirme como en mi casa, como en Razón Ecuador, con gente humilde, porque yo soy un tipo de extracción muy marginal, sentirme como en mi barrio, como en la cuadra de mi casa que era de tierra, así, y de gente copada y linda. Ahí me sentí en el aluvión como una cosa maravillosa, que descubrí un teatro que se podía hacer sin actores, con gente que trabajaba. Yo había visto una película de un director italiano que se llamaba Vittorio De Sica, una película que se llama Ladrones de Bicicleta, donde todos los que actúan, ninguno es actor. Y la película es maravillosa. Si está en YouTube, veanla, se llama Ladrones de Bicicleta, o El Ladrón de Bicicleta. Una película maravillosa hecha por gente que no eran actores en el neorrealismo italiano. Ese fue el aluvión, una cosa que me marcó muchísimo, y después he hecho muchos trabajos similares, pero ninguno como aquel. Salió de la realidad con mucho llanto, porque cuando lo hicimos lloramos todos arriba del escenario. Ellos recordaban, hicieron una especie de catarsis, lloraban todos, porque habíamos mostrado el dolor de ellos con mucha onda, con mucho entusiasmo, habíamos mostrado el dolor y los hijos de puta que habían sido los políticos que prometieron arreglar el dique y nunca lo arreglaron. También estaban en el escenario, lo hicimos nosotros, a los ministros y a todos los que ellos intervinieron, lo hacían los compañeros de teatro del grupo Arlequín, se llamaba el grupo nuestro. Eso fue el aluvión que me pidió Pinti con mucho cariño que les contara. Una cosa que a mí me hizo abrazarme al teatro popular. Que ayer, con la tormenta, vos estabas presente con el aluvión para mí, porque yo fui público, yo también me emocioné, y el aluvión no fue solamente algo que marcó en vos un comienzo de algo, fue muy importante para el teatro mendocino lo que vos hiciste. Fue por eso lo quería fue muy importante porque ahora, porque me parece que es una... Sí, sí, sí. No, con el aluvión me pasó que yo, fíjate ahí, se me abrieron dos caminos. Yo me iba con una amiga mía, Perla Petrich, que estaba en París, me había conseguido una beca para estudiar 6 meses con Etienne Decroux, que era maestro de maestros. Entonces yo estaba como loco haciendo los trámites. Y los estudiantes de la escuela de teatro, que estaba en la calle Las Heras, toman la escuela de teatro, era la época de Cámpora, toman la escuela de teatro y piden que yo sea director. Y yo, director, no sabía una carajo de enseñar. Entonces entré ahí con Malicha de Rosa y con Beatriz Sala, y yo la hice entrar para que ella enseñara a enseñar. Entonces, y entré como director, y la Esther Trozo era una de las alumnas que tomó la escuela, la Liliana Bermuda era otra de las alumnas, la Vilma Rúpolo estaba en la parte de danza, se llamaba Departamento de Arte Escénico y Coreográfico, y yo con mucho esfuerzo lo convertí en Escuela Superior de Teatro, y después pasó a ser parte de la universidad. Entonces, el aluvión hizo que los chicos pidieran que yo fuera el director, y para mí fue una emoción muy grande, y en vez de elegir París, dije no, elijo Mendoza, y no me arrepiento, porque fueron 3 años, 2 años y medio hasta que me echaron, López Rega y las 3A me echaron. Logré que entraran Carlos Owens, mis maestros, Maximino Moyano, Jorge Fornet, que entraran a la escuela a dar clase, y la escuela cambió rotundamente. Porque esos tipos, Fornet, Moyano y Owens, eran 2 tipos muy capos, y 1000 veces
más conocedores de todo que yo, y le dieron toda una onda a la escuela diferente. Entonces, todo eso fue por el aluvión. Por eso, gracias, Pinti, por hacérmelo acordar. Todo eso fue el fruto de hacer un teatro popular, un teatro masivo, un teatro con mucha gente querida, que la llevo para siempre dentro mío. Muchísimas gracias a vos porque sos una persona inmensa y este momento con nuestros alumnos y los profesores ha sido inmenso también, muy conmovedor. Gente linda, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla. Es un gusto trabajar con vos, Tutuca, siempre ha sido un gusto trabajar. Y con ustedes, chicos, chicas, adelante, que el teatro es una herramienta hermosísima para ganarse la vida y decir, vivo sin patrones, que no hay cosa más hermosa, vivir sin jefes.